Actualización. Destruí la carrera de mi novio corporativo tras descubrir su red de mentiras y sabotaje. Bienvenidos a la segunda parte de cómo descubrí que mi novio me mantenía desempleada a propósito, bloqueando mi internet y borrando mis ofertas de trabajo, y la venganza maestra que ejecuté para darle una lección que jamás olvidará. Si creían que solo se trataba de un despido, siéntense, porque lo que descubrí después llevó esto a un nivel de psicopatía que me sigue dando escalofríos. Esa madrugada, sentada en la oscuridad de la sala iluminada solo por el brillo de mi pantalla, sentí una mezcla de asco y furia absoluta. Marcos, el hombre que me besaba antes de irse a dormir, el hombre que me preparaba el desayuno y me decía, «No te preocupes, yo cuido de ti», era mi propio carcelero digital. No solo me estaba mintiendo en la cara, estaba jugando activamente con mi salud mental. Me había visto llorar en el sofá, sufriendo ataques de pánico por sentirme una fracasada, cuando él mismo era quien cortaba los cables y borraba mis oportunidades. Decidí indagar más profundo en esa papelera de reciclaje. No solo había borrado la oferta de ese viernes, encontré correos de hace 6 meses. Había una empresa de diseño que me había ofrecido un puesto junior. Marcos no solo borró el correo, había respondido desde mi cuenta haciéndose pasar por mí. Su mensaje decía, «Gracias por la oferta, pero he decidido dedicarme a ser ama de casa, ya que mi pareja provee todo lo que necesito. Por favor, no me vuelvan a contactar». Me tapé la boca para ahogar un grito. Me había humillado profesionalmente frente a agencias enteras. Primero, aseguré mi futuro. Recuperé el correo de la oferta de trabajo reciente, le respondí a la empresa a las 3:00 am, inventando una excusa sobre una emergencia familiar de fuerza mayor que me impidió responder el viernes, y acepté el puesto de inmediato con el contrato firmado digitalmente. Luego, cambié absolutamente todas mis contraseñas, activé la verificación en 2 pasos en mi celular y desconecté todas las sesiones activas en los dispositivos de Marcos. Sabía que él se daría cuenta al día siguiente de que ya no tenía acceso a mi cuenta. Tenía que actuar con una precisión quirúrgica. No iba a simplemente empacar mis maletas, dejarle una nota triste e irme a llorar con mis amigas. Él me había robado 1 año de ingresos, 1 año de crecimiento profesional, y casi me roba la cordura, solo para alimentar su frágil ego de macho proveedor. Marcos era un adicto al estatus corporativo. Era gerente de cuentas de alto riesgo en una de las firmas de finanzas más elitistas de la ciudad. Su reputación lo era todo. Usaba su computadora personal del departamento para conectarse remotamente a los servidores de su empresa. Siempre presumía que esto lo hacía ver como el empleado más dedicado, porque estaba siempre conectado. Esa soberbia iba a ser su condena. Al día siguiente, esperé a que se metiera a bañar. Entré a su oficina. Como siempre se creía intocable y pensaba que yo era demasiado tonta para la tecnología, dejó su computadora desbloqueada sobre el escritorio. Me senté frente a su teclado. No instalé nada raro. No robé información confidencial. No borré bases de datos. No iba a cometer un delito federal por él. Simplemente usé las propias herramientas básicas de su sistema en su contra, exactamente con la misma moneda que él usó conmigo. Abrí su cliente de correo electrónico corporativo. Fui a la configuración avanzada de reglas y alertas, y orquesté una sinfonía de destrucción silenciosa. Regla número 1. Programé que cualquier correo entrante de su jefe directo, el director regional, fuera marcado automáticamente como leído y movido directamente a la carpeta de borrados definitivos, saltándose la bandeja de entrada y la papelera. Regla número 2. Hice lo mismo con los correos del dominio de su cliente más importante, una cuenta internacional que representaba el 40% de los bonos anuales de Marcos. Regla número 3. Mi toque personal. Creé una respuesta automática oculta. Si su jefe le enviaba un correo con la palabra urgente, el sistema de Marcos le respondería automáticamente, recibido. Lo estoy manejando a mi manera. Te pido que no me presiones con microgestión en este momento. Básicamente, lo volví sordo, ciego y absolutamente arrogante frente a las personas que pagaban su salario. Él no vería sus correos, no respondería a sus crisis financieras, y su sistema insultaría a su jefe sin que él se diera cuenta. Guardé la configuración, cerré la ventana y volví a la cama. Fingí estar profundamente dormida cuando salió de la ducha, oliendo a su colonia cara. Me dio un beso en la mejilla. Me susurró, «Te dejé dinero para el súper en la mesa, amor». Y se fue a su oficina física. Ese mismo día, en cuanto escuché la puerta cerrarse, llamé a 2 amigos con una camioneta. En menos de 4 horas, empaqué toda mi vida. Me llevé mis muebles, mis electrónicos, hasta los cubiertos que yo había comprado. Dejé el departamento viéndose como un cascarón vacío. Sobre la mesa del comedor, junto al billete que me dejó para el súper, puse mis llaves y una nota muy breve. Acepté el trabajo de análisis de datos. Ya revisé la configuración del router y la papelera de mi correo. No me busques, porque si lo haces, publicaré lo que hiciste. Me mudé a un departamento temporal que renté esa misma mañana y bloqueé a Marcos de todas partes. Quería desaparecer y dejar que el reloj de mi trampa siguiera su curso. Pasaron 3 semanas y media. Yo empecé mi nuevo trabajo remoto.
Me sentía viva de nuevo, recuperando mi confianza, ganando mi propio dinero. De Marcos no supe nada, hasta que un jueves por la tarde, el caos estalló en mi teléfono. Empecé a recibir ráfagas de mensajes y llamadas frenéticas de la hermana de Marcos, a quien no había bloqueado porque siempre fue muy dulce conmigo. Contesté la sexta llamada. Estaba llorando a mares. Me dijo: Clara, sé que las cosas terminaron súper mal entre ustedes y que él te lastimó, pero por favor, ¿puedes hablar con él o ir a verlo? Está destruido. Acaban de despedirlo de la firma con causa justificada. Lo sacaron escoltado por seguridad y está teniendo una crisis nerviosa en casa de mis padres. Me hice la sorprendida y le pedí que me contara qué había pasado. Su hermana me relató la caída del imperio de Marcos, y fue música para mis oídos. Resulta que durante esas 3 semanas, Marcos ignoró docenas de correos críticos. El mercado tuvo una fluctuación fuerte, y su cliente estrella necesitaba mover millones de dólares de urgencia. Marcos nunca respondió. Cuando el jefe de Marcos, desesperado, le mandó correos marcados como urgente, el sistema de Marcos le respondía automáticamente pidiéndole al director regional que dejara de presionarlo con microgestión. El cliente se enfureció tanto por la negligencia que retiró sus fondos masivos de la firma, amenazando con una demanda por incumplimiento de deber fiduciario. El jefe de Marcos bajó personalmente a su piso, furioso, pensando que Marcos estaba saboteando a la empresa a propósito o que estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Cuando Marcos intentó defenderse, llorando y jurando por su vida que su bandeja de entrada estaba vacía y que jamás recibió esos correos, el Departamento de Ciberseguridad intervino, confiscaron su equipo e hicieron una auditoría forense a su cuenta. Encontraron las reglas configuradas manualmente. Su jefe concluyó que Marcos, siendo un experto en tecnología, había diseñado este bloqueo como una forma cínica de renuncia silenciosa, o, peor aún, como un sabotaje interno para beneficiar a una firma rival. No le creyeron ni una palabra de sus excusas. Lo despidieron de forma fulminante por negligencia grave. Le revocaron todas sus acciones de la empresa, perdió sus bonos acumulados, y como la industria financiera es un círculo muy pequeño y rencoroso, lo colocaron en una lista negra extraoficial. Nadie en la ciudad lo iba a contratar para manejar cuentas de nuevo. La hermana me rogaba por el teléfono. Clara, dice que su vida está arruinada, que perdió a la mujer que amaba, que no tiene ingresos, que lo van a demandar, y que no entiende por qué el universo se ensañó con él. Necesita que alguien lo escuche. Escuché a la hermana sollozar. Tomé un sorbo de mi café, respiré profundo y le dije la verdad sin anestesia. Tu hermano no está sufriendo el karma del universo, le dije con calma. Está sufriendo las consecuencias de su propio juego. Él bloqueó mi internet para que yo reprobara entrevistas de trabajo. Él entraba a mi correo y rechazaba ofertas laborales haciéndose pasar por mí para mantenerme como su mascota doméstica, dependiente y sin dinero. Lo que le pasó en la firma fue exactamente el mismo nivel de falla técnica que él me aplicó. Dile de mi parte que revise sus reglas de correo y no me vuelvas a llamar. Colgué y la bloqueé. Esa misma tarde, mi buzón de voz se llenó de audios de Marcos enviados desde números desconocidos. Eran una montaña rusa de inestabilidad. En el primero, lloraba pidiéndome perdón, jurando que lo de mis correos fue porque me amaba con locura y tenía un terror paralizante de que, si yo ganaba mi propio dinero, lo iba a abandonar. En el segundo audio, 15 minutos después, gritaba insultos. Me llamaba psicópata, resentida, bruja, y amenazaba con contratar al mejor abogado del país para demandarme por hackeo y arruinar su reputación. No me dejé intimidar, pero llamé al abogado de mi nueva empresa para una consulta privada. Cuando le conté la historia, el abogado soltó una carcajada. Me explicó que Marcos no tenía absolutamente ninguna forma legal de probar que yo toqué su computadora. Las reglas de correo se crearon desde su perfil de usuario, en su computadora personal, dentro de su casa, mientras yo ni siquiera estaba bajo contrato con su empresa. Legalmente, la responsabilidad de dejar un equipo corporativo desbloqueado con una sesión abierta recaía 100% en él. Era su negligencia. No había caso. Sin embargo, Marcos no se iba a quedar de brazos cruzados. Su ego estaba demasiado herido. A la semana siguiente, intentó su contraataque. Investigó en LinkedIn y descubrió en qué empresa estaba trabajando yo ahora. Decidió enviar un correo anónimo a mi departamento de recursos humanos y a mi nuevo jefe. En el correo, afirmaba que yo era una hacker peligrosa, una ladrona de datos corporativos, y que era un riesgo de seguridad masivo para la empresa, adjuntando una historia muy distorsionada de cómo destruí su vida. Lo que Marcos no consideró es que ahora yo trabajo para una empresa de tecnología y análisis de datos de vanguardia. Mi jefe me llamó a su oficina, me mostró el correo anónimo y me preguntó si todo estaba bien. Le conté la versión resumida de que mi exnovio controlador estaba en medio de una crisis de acoso tras nuestra ruptura. Mi jefe, en lugar de dudar de mí, le pasó el correo al equipo de ciberseguridad. Rastrearon la dirección IP del remitente anónimo en cuestión de minutos. Venía directamente del Wi-Fi de la casa de los padres de Marcos. El departamento legal de mi empresa le envió a Marcos una carta formal de cese y desistimiento, cease and desist, amenazando con demandarlo por difamación, acoso cibernético
e interferencia corporativa si volvía a enviar un solo correo mencionando mi nombre. Marcos retrocedió aterrorizado. Esa fue la última vez que intentó contactarme de forma directa. Pero la historia tiene un último giro, un secreto oscuro que descubrí hace apenas unos días y que confirmó que mi venganza no solo fue justa, sino necesaria. Fui a tomar un café con un excompañero de trabajo de Marcos, alguien con quien yo me llevaba bien y que siempre fue neutral. Cuando le conté por qué habíamos terminado, el chico se quedó pálido. Me miró con los ojos muy abiertos y me reveló la pieza del rompecabezas que me faltaba. Resulta que el supuesto miedo a que lo abandonara de Marcos era una farsa total. La verdadera razón por la que Marcos necesitaba que yo estuviera desempleada y atrapada en casa era para mantener una narrativa enfermiza en su oficina. Durante el último año, Marcos le había estado diciendo a sus jefes, a sus colegas y a recursos humanos que yo sufría de una grave enfermedad autoinmune y de depresión clínica severa. Decía que yo no podía salir de la cama, que dependía de él para comer y sobrevivir, y que él era mi único cuidador. ¿Por qué inventó esto? Porque bajo las políticas de su empresa, los empleados con dependientes gravemente enfermos recibían beneficios masivos, horarios flexibles, bonos de apoyo familiar, días de vacaciones extra pagados y una inmunidad casi total ante recortes de personal. Además, jugaba el papel del novio mártir y sacrificado para dar lástima y ganarse la admiración de todas las mujeres de su oficina, logrando acostarse con al menos 2 compañeras de trabajo bajo la excusa de que necesitaba consuelo por la carga tan pesada que llevaba en casa. Si yo conseguía un trabajo, ganaba buen dinero y publicaba en redes que era una analista de datos exitosa, su teatro se derrumbaba, sus jefes se darían cuenta del fraude de beneficios y sus amantes de la oficina verían que era un mentiroso compulsivo. Me cortó el internet y me sumergió en la miseria, no por amor tóxico, sino por pura y vil codicia corporativa. Cuando escuché esto, cualquier pequeño rastro de culpa que pudiera haber sentido por arruinar su carrera se esfumó en el aire. Actualmente, han pasado 4 meses. Marcos tuvo que entregar las llaves de su lujoso departamento porque agotó sus ahorros tratando de pagar abogados que no aceptaron su caso. A sus 32 años, vive en la habitación de su infancia en casa de sus padres. Trabaja temporalmente capturando datos en un call center, porque ninguna financiera quiere tocar su currículum. Su hermana descubrió toda la verdad sobre sus mentiras en la oficina y se negó a seguir apoyándolo, cortando relación con él. Su familia está avergonzada de sus acciones. Yo, por el contrario, acabo de recibir mi primer ascenso. Vivo en un departamento hermoso, lleno de luz, donde nadie controla mi router, y donde mi única preocupación es a qué restaurante iré a cenar el fin de semana con mis verdaderos amigos. Algunas personas en internet me han llamado tóxica o vengativa, argumentando que debí simplemente irme y dejar que el karma hiciera su trabajo por sí solo. Dicen que al jugar a ser Dios con su correo electrónico, me rebajé a su nivel. Pero yo prefiero ser llamada vengativa antes que ser una víctima silenciosa. Él intentó cortar mis alas para mantenerme encerrada en una jaula que él mismo construyó, así que yo me aseguré de que él jamás volviera a volar. Díganme ustedes, ¿soy la mala por haber usado sus propios trucos tecnológicos para destruir su carrera y exponer a un manipulador corporativo?